Y la Iglesia de Cristo Misionera Betel le da la más cordial bienvenida. Y este es su servidor, el pastor César Martínez. Queremos ir a las Sagradas Escrituras y en este día hemos escogido el Salmo 137, versos 1 al 4. Y dice la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Amén. En esta hora quisiera hablarle bajo el tema distracciones que roban los propósitos de Dios en tu vida. Sí, distracciones que muchos de nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Y hemos ido para esto al libro del Salmo 137, un salmo que muchas veces es un poco, ¿cómo le diría?, difícil de explicar. Este salmo es comúnmente llamado el salmo imprecatorio. Y la palabra imprecatorio significa que implica o denota un deseo de que alguien reciba algún daño o alguna desgracia. Si usted lee todo el Salmo, que no es muy largo, por cierto, usted va a observar que los últimos versículos hablan de algo que es muy doloroso, suena sin haberlo estudiado o habernos detenido a ver el contexto de lo que se está diciendo en ese Salmo. Fácilmente podemos pensar que está hablando de alguien que está buscando venganza por lo que le hicieron. Pero la realidad es que no es así necesariamente. Amén. Ahora sí entendemos que es difícil explicar algo que describe estas cosas, ¿verdad? Pero en su lugar la Biblia no nos habla de venganza, no nos habla de tomar nosotros la justicia en nuestras manos, sino que la Biblia nos habla de un Dios justo que nos enseña a que nosotros busquemos la justicia a través de los medios ya establecidos. Ese era y es el plan de Dios. Hemos encontrado en la Biblia lo que se conoce comúnmente como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Amén. Pero Dios nunca quiso decir en esa ley de ojo por ojo, nunca quiso establecer que las personas tomaran venganza por algún mal que les habían hecho a ellos personalmente, sino más bien está estableciendo que el sistema ya establecido, ya puesto por Dios y por la sociedad, sea la que se encargue de llevar la justicia. La ley del talión exigía que hubiera una compensación, o por decirlo así, un castigo igual, idéntico, tal. Por eso se llama talión, porque viene de esa palabra de tal. Nuestra palabra tal viene de ahí, donde la retribución por el mal debe de ser igual, tal como la que el ofensor había hecho. No obstante, no por las manos del individuo ofendido o por los familiares, sino por el sistema establecido para traer juicio y para traer equilibrio a nuestra sociedad. De ahí que nosotros no buscamos el andar vengándonos. Y para esto la Biblia es muy clara, porque fíjese que en el Antiguo Testamento nos dice en el libro de Levíticos capítulo 19 verso 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y Jesús no vino para abrogar o destruir o eliminar lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, sino más bien para confirmarlo. Tenemos muchos versículos, muchas pruebas bíblicas de que en el Nuevo Testamento se sigue este mismo hilo de pensamiento, confirmando lo que el Antiguo Testamento habla acerca de la justicia
franquicia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 19 y verso 20, la Biblia nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quiere decir que aún el Nuevo Testamento va más allá de simplemente decir que no nos venguemos de nuestros enemigos, sino aclara y diciendo que si le vemos al enemigo pasando por problemas y dificultades, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que hay que ayudarle, que hay que bendecirle. O sea, que en ningún momento la Biblia nos habla de que nosotros seamos los que tomemos venganza por los males que nos han hecho. Eso es muy importante para poder entender el contexto sobre el cual está hablando el Salmo 137. Muy importante. Mantenga en mente esa perspectiva, ya que nos va a ayudar a entender cuando leemos todo el Salmo y nos va a librar de cualquier prejuicio o mal concepto de lo que habla ese Salmo. Más bien, hay tres sugerencias que quiero proponerle en esta hora para que nosotros podamos interpretar, entender, asimilar el Salmo 137. Uno de ellos es que en ese Salmo podemos y debemos ver los propósitos de Dios con los juicios. Dios tiene un propósito. Si vemos claramente lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel cuando el salmista, que en este caso no necesariamente es David, sino que se cree que fue Jeremías el que escribió este Salmo, en este caso podría ser claramente que estamos visualizando los propósitos de los juicios de Dios. Dios había pasado al pueblo de Israel por un juicio. Dios había usado a Babilonia para poder conquistar y llevarse cautivos a muchos del pueblo de Israel a las tierras de Babilonia. ¿Por qué fue eso? Recordemos que el pecado, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había olvidado de su ley, había dejado de practicar aquellas cosas que se les había enseñado desde la antigüedad, y muchos de ellos se habían ido tras dioses paganos, tras prácticas paganas. Habían comenzado a vivir una vida secular donde Dios ya no era prioridad, y Dios, al ver ese pueblo que se había levantado practicando el pecado y las abominaciones que se les habían advertido que no hicieran, de la ira, ese pecado había llegado hasta la presencia de Dios, y era el momento de llamarle la atención al pueblo de Israel. De ahí que Dios permite que Nabucodonosor atacara al pueblo de Israel y se lo llevara cautivo por muchos años. Es la historia que está aconteciendo cuando ellos hablan de que estaban ya ahora en tierra de cautivos. Tenemos que entender que muchos israelitas habían sido masacrados, habían sido golpeados, habían sido heridos, habían sido muertos, y ahora ellos estaban siendo unos esclavos en tierra extraña. Eran causas de dolores. Entonces, todos esos eran las razones que habían llevado para que el pueblo de Israel estuviera viviendo lo que estaba viviendo cuando el salmista expresa ese Salmo 137. Los propósitos de Dios tras los juicios que él tenía para su pueblo. En segundo lugar, tenemos que ver la revelación que hay en el Nuevo Testamento acerca de estos temas de restauración del pueblo de Israel. Tenemos que ver la revelación que existe, las pruebas bíblicas que hay en el Nuevo Testamento para levantar, restaurar y cuidar al pueblo de Israel. Pero también no podemos olvidar la actitud del que lo escribió.
El estado emocional que estaban pasando el que escribió ese salmo al ver las injusticias a sus ojos que estaban viviendo muchos de sus hermanos en Babilonia. Eso lo lleva a escribir, a componer este salmo. Y sabemos, mis hermanos, que la actitud emocional juega un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra situación emocional, nuestra actitud tiene un papel importante en cómo respondemos a las crisis, a las dificultades, a las enfermedades, a los problemas diarios. Nuestro estado emocional va a ser muy parecido a lo que vamos a responder. Vamos a responder conforme nos sentimos. Por eso es que hay que tener cuidado con las emociones, porque las emociones pueden ser engañosas, nos pueden traicionar. Así que siempre hay que tener una perspectiva correcta de las cosas para no olvidar que Dios tiene un propósito con todo lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Quisiera que consideráramos la parte emocional del escritor cuando escribió el Salmo 137. Por ejemplo, cuando él comienza a escribir y dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Acordándose de qué? De Jerusalén. Cuando la Biblia habla de Sión, está hablando de Jerusalén, de su capital, de su ciudad principal, donde ellos se congregaban, donde iban anualmente al templo a adorar, donde se reunían para exaltar el nombre del Señor, donde la presencia del Señor habitaba literalmente en un lugar que había sido separado para la adoración. Pero algo estaba ocurriendo en cada uno de ellos que estaban ahora cautivos. Ya no tenían la libertad que tenían antes. De allí que el salmista escribe que estaban ahí acordándose, yendo al pasado. Por ahí se dice que el acordarse, el traer los recuerdos, es como volver a vivir. Y qué bueno es volver a vivir los momentos buenos que nos han pasado en la vida. Amén. Es bueno recordar experiencias bonitas que nos enseñan cosas en la vida. Es bueno recordar a nuestros seres queridos que quizás ya no están con nosotros. Es bueno recordar esos momentos maravillosos que hemos pasado con nuestros familiares y seres queridos. No obstante, el pasado es muy peligroso. Quiero advertirle en esta hora que tenemos que tener mucho cuidado con cuando nos acordamos, cuando pensamos, cuando traemos recuerdos al presente. No necesariamente estamos volviendo a vivir, pero es como si fuera que estuviéramos volviendo a vivir. Pero cuidado, una palabra de cuidado quiero hacerle ver, porque el pasado es extremadamente peligroso. Las cosas buenas del pasado tienen el poder de hacernos que nos sintamos muy conformes con las victorias que tuvimos antes. Puede ser que hayan personas que hablan y dicen: oh, es que yo era esto en tal año, en mi país yo era tal cosa, me recuerdo cuando me salió bien una compra, un negocio que hice, me acuerdo cuando yo tenía este hogar y ahora ya no lo tengo. Se acuerda del pasado, de buenas cosas, pero ese pasado, aún siendo bueno, puede causar que esas victorias que tuviste en el pasado te impidan que hagas cosas nuevas, porque estás estancado en el pasado. Probablemente es algo bueno, funcionó en aquel tiempo cuando lo practicaste, cuando lo llevaste a la acción, pero ahora esas prácticas o esas cosas que hacías probablemente están obsoletas, ya no funcionan el día de hoy. Y hay personas que se han quedado estancadas haciendo lo mismo siempre que hacían toda su vida en el pasado, y sus negocios se han estancado, sus relaciones se han estancado, ya no están teniendo el mismo éxito que antes. ¿Por qué? Porque se han quedado renegados a las victorias que tenían
antes y no están viendo cómo funcionan las cosas en el día de hoy. Las cosas cambian, las cosas se van modelando dependiendo de los tiempos, y nosotros tenemos que aprender a hacer ajustes en nuestras vidas. Todos lo sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles de pandemia, donde hemos tenido muchos que reinventarnos, a hacer las cosas diferentes a como las hacíamos antes. Si no, estamos destinados a morir y a ya no poder alcanzar propósitos que teníamos. Tenemos que aprender. Lo único que no cambia es Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma. La dirección bíblica sigue siendo la misma, pero probablemente algunas estrategias deben de ser ajustadas a lo que estamos viviendo para poder sobrevivir y para poder continuar ser gente de éxito en todas las áreas de nuestra vida. Las cosas buenas del pasado nos pueden beneficiar, pero si no tenemos cuidado, pueden hacer que traigan estancamiento a nuestra vida. Ahora bien, ¿qué le parece? Las cosas negativas del pasado, esas son aún más peligrosas. Si quedarnos estancados en las cosas buenas del pasado es peligroso, las cosas negativas del pasado son aún más peligrosas. Pueden hacer que no hagamos nada, que sintamos que no vale la pena seguir intentando alguna cosa. Puede ser que eso realmente nos lleve al estancamiento total, a la inercia total. ¿Por qué? Porque pensamos que una derrota que tuvimos en el pasado ya nos pone en la categoría de no volver a intentarlo. Gente que estuvo casada en un tiempo, le fue mal en su relación, fracasó, vivió una vida infeliz y le ha tomado algo agrio a las relaciones y no intenta de nuevo tener otra relación porque fue un fracaso en el pasado. Alguien que abrió un negocio y le fue mal, lo perdió toda la inversión que tenía y ahora ha quedado con un sentimiento, con un sabor agrio, donde no quiere volver a probar otra vez otro negocio. Pero en esta hora Dios le está hablando a algunas personas para que ya no queden estancadas en el pasado, sino que se muevan hacia el presente, un presente con la ayuda de Dios, un presente donde Dios te guía, te da la dirección necesaria para que puedas alcanzar los propósitos de Dios. Amén. Realmente que si no tenemos cuidado, el pasado puede hacernos que vivamos una vida de lamentos, que nos hagamos las víctimas todo el tiempo. Oh, es que yo fui el que sufrí más en esa crisis, en esa relación. Puede hacernos que caigamos a ser personas amargadas todo el tiempo, que siempre cuando hablamos se nos sale la amargura a través de las oraciones que decimos cuando conversamos. Amén. Puede hacer que el pasado negativo, si lo estamos reviviendo, nos haga personas que nos robe el gozo. Has perdido el brillo que tenías antes, esa sonrisa que te caracterizaba, la has perdido, ya no la tienes, ya no tienes el gozo que tenías antes cuando las cosas te funcionaron, y ahora estás viviendo del pasado y has perdido el gozo. Amén. El pasado negativo, si lo seguimos reviviendo en el día de hoy, nos puede también robar el deseo de volver a soñar, el deseo de tener esperanzas en un mejor futuro. Puede ser que desaparezca si nos dejamos robar y nos estancamos en el pasado negativo que probablemente algunos han tenido no muy lejos. Amén. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido de eso y extendiéndome a lo que está adelante. Olvídate de aquellas cosas. Y cuando digo olvídate, no estoy diciendo que alguien te da un golpe y no recuerdas absolutamente lo que sucedió. Lo que estoy hablando es que al olvidarnos ya no lo estamos haciendo de una forma que cuando nos recordamos nos causa amargura, depresión, tristeza, sino
sino que lo recordamos simplemente desde el punto de vista de enseñanza, pero ya estamos dispuestos a movernos hacia adelante, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. ¿Por qué? Porque el pasado puede robarnos los propósitos que Dios tiene en tu vida. No te quedes estancado, estancada en el pasado. Muévete hacia adelante, muévete al siguiente escalón para seguir subiendo. Amén. El Señor quiere promoverte a una nueva posición para que alcances los propósitos que Él tiene ya. Aleluya, para ti, amado hermano, amado oyente. Dios tiene unos propósitos tan maravillosos, tiene unos planes tan lindos para bendecirte, pero tú tienes que meterte en el plan de Dios y olvidar y echar a un lado las derrotas del pasado. Pero también hay algo más que estaba robando el gozo a los hijos de Israel que estaban en Babilonia, y era que habían algunos perdido el enfoque y la visión. Habían perdido el enfoque. Porque a veces nosotros tenemos metas en nuestro corazón, amén. Pero si nos descuidamos, esas metas, esos sueños, amén, que teníamos pueden morirse cuando vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si nos descuidamos, todo lo que está ocurriendo a tu alrededor puede causar que se derrumben los sueños que tenías antes de la pandemia. Puede ser que ya no que hayas perdido la habilidad para soñar en cosas grandes y buenas que Dios quiere para que tú lo alcances. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, hay un verso que me llama mucho la atención y me bendice. Y en la Reina Valera contemporánea, en la versión contemporánea, dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo perece, se extravía, pierde dirección, pierde el enfoque, pierde la visión. Por eso es necesario que nosotros no perdamos el enfoque y la visión, aún en medio de las crisis que están ocurriendo. Amén. Olvides el enfoque que necesitamos tener en las metas para este año que estamos viviendo. Hay metas que Dios tiene para tu vida que no puedes abandonarlas, porque era el plan de Dios. El enemigo ha estado luchando para desviarte del enfoque para este año. Ha estado desviándote desde hace muchos meses para que ya no persigas aquello que Dios había puesto en tu corazón, cualquiera que sea esa meta. Buscar más de Dios, ser un mejor padre para este año, enfocarte en abrir un negocio, o enfocarte en tu ministerio para que crezca y se expanda, para que alcances más personas para el reino de los cielos, para bendecir a más niños, para ayudar a tu comunidad, cualquiera que sea el ministerio. El enemigo ha querido cerrarte las puertas debido a la crisis que está ocurriendo, pero quiero decirte que todo lo que está pasando puede convertirse en una oportunidad para que tú expandas tu visión, tu enfoque, y no dejes de soñar. No dejes de soñar. Sigue soñando en grande, porque Dios todavía está vivo. Él no está muerto. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El mismo poder que Dios tenía antes de la pandemia lo sigue teniendo hoy, y puede levantarte y puede bendecirte. Hay cosas que nos roban los propósitos de Dios, y la falta de enfoque puede robarnos el propósito que Dios tiene en tu vida, así como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia. También decíamos que en nuestro lenguaje puede robarnos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestras palabras pueden robar las metas. Es muy importante que nos cuidemos de cómo nosotros hablamos, porque podemos destruir o podemos edificar.
podemos levantar o hacer caer, podemos construir relaciones o podemos destruir relaciones. Hay gente que se está autodestruyendo por el vocabulario que usa cuando se comunica con su jefe en los lugares de trabajo. Las personas se dan cuenta cuando tienes un lenguaje negativo, cuando tienes un lenguaje sarcástico. La gente se da cuenta, quizás tú no te has dado cuenta o no te quieres dar cuenta, pero ese vocabulario está estancándote para que tú te muevas al próximo nivel. El lenguaje es extremadamente importante. ¿Cómo respondemos cuando se nos pregunta algo? ¿Cómo respondemos cuando estamos conversando en algún tema importante? ¿Cómo nosotros nos expresamos? Eso es sumamente importante, y el lenguaje juega un papel importante, porque eso puede ser una de las cosas que está robándote los propósitos de Dios. Y en esta hora el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo: cuida tu lenguaje, mejora tu lenguaje, mejora las habilidades de comunicación, porque ahí puede estar la llave del éxito. Cuando tú hablas, cuando tú respondes, puede ser que ahí sea la clave de la bendición que Dios quiere derramar en tu vida, pero no nos hemos dado cuenta. Pero ahora el Espíritu Santo te está llevando y está despertando y está viendo que es necesario ajustar el lenguaje. Eso es lo que le pasaba a los que estaban allá en Babilonia. Ellos tenían un lenguaje negativo porque tenían razón. Estaban presos, estaban siendo esclavos, alguien les estaba pidiendo que cantaran. Ellos estaban tristes, estaban estancados en el pasado, estaban sintiendo el dolor de lo que habían visto, el sufrimiento que habían visto al seu alrededor. Humanamente hablando, tenían razón. Pero quiero recordarte que aunque la crisis sea muy grande, Dios tiene un propósito con tu vida, y no significa que nos debemos de quedar estancados porque hay crisis. Tenemos que tener un plan y tenemos que salir adelante. Tenemos que levantarnos de todo estancamiento en el nombre del Señor. Ese vocabulario que ellos tenían los había llevado a caer en la amargura. Dije que humanamente tenían razón, pero a la vez Dios también tenía un plan de restauración para ellos y tenían que mejorar su lenguaje. Proverbios capítulo 18 verso 21 nos dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Tenemos que aprender a usar bien nuestra lengua, a hablar con un lenguaje positivo. Santiago 3:5 en el Nuevo Testamento nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¿Por qué? Porque la lengua tiene el poder de matar y de dar vida. Nosotros podemos decirle a alguien con unas palabras y destruirle su futuro y su presente cuando decimos una palabra hiriente. Cuando a alguien constantemente le estamos reprochando lo que es, lo que hizo en el pasado, y lo seguimos trayendo en el presente, estamos destruyendo a esa persona. Cuando debemos de aprender a valorizar, a decir gracias, a decir: qué bien te quedó eso que hiciste, qué bien te quedó esa comida que preparaste, qué bien andas vestido, te miras muy bien, cómo estás peinado, amén, en lugar de decir: oh, qué gordo eres, a usar palabras derogatorias que destruyen, que hieren, que a nosotros nos parecen graciosas quizás, pero detrás de esa palabra puede ser que haya una puñalada que se la estás dando muchas veces inconscientemente, pero en esta hora el Espíritu Santo está revelando estas cosas para edificarte, para construir en ti un hombre, una mujer, un líder, un pastor, una persona de bendición, un padre de familia que le ayuda a sus hijos, que le dice: qué bien, qué bueno que estás mejorando tus grados en la escuela, qué bien que te está yendo mejor, en vez de decirle: oh, tú nunca sacas buenas notas, siempre haces las cosas mal. Esa palabra de siempre puede ser muy destructiva, porque los estamos marcando como que si nunca hubieran hecho nada bueno. Tenemos que aprender a usar un vocabulario
vocabulario que levanta, que restaura. El Señor siempre nos trata a nosotros con amor, nos habla con palabras maravillosas, nos llama que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Qué bueno es que Dios me diga que yo soy una nueva criatura. Ya no soy el mismo viejo hombre de antes, soy una persona totalmente nueva. Qué bueno que Dios me llame y me diga que ahora yo soy un real sacerdocio. Imagínese cómo Dios se expresa de nosotros, que somos un real sacerdocio real, que tenemos que una descendencia al reinado. Qué maravilla que Dios use palabras así para a referirse a mi persona y a tu persona. Nosotros tenemos que aprender a usar esa clase de vocabulario con las personas que están a nuestro alrededor. Dígales cosas lindas, que bien te miras, que bien luces el día de hoy. Mira, estás perdiendo peso, te miras fantástico, hiciste un buen trabajo. Usted que es administrador, que es jefe, reconozca el trabajo de sus empleados, reconozca las buenas cosas que hacen, elévelos. Usted verá que se van a convertir en personas aún más productivas, van a llegar más temprano al trabajo porque van a sentir que el ambiente que hay en esa compañía es un ambiente que te llena de gozo. No van a llegar pensando, oh, tengo que ver la cara otra vez a ese hombre, a esa mujer, a ese jefe, a ese supervisor. No, van a llegar pensando, qué bien me tratan, me siento mejor que en otros lugares cuando llego al trabajo. Es así como debe de haber el ambiente en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones. Tiene que haber un ambiente que nosotros podemos crear con un buen vocabulario, porque un mal vocabulario puede destruir y robar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo más que puede también destruir y robar los propósitos de Dios, y eso es el pecado. Cuando alguien cae y se convierte en un esclavo del pecado, eso puede hacer que destruya los sueños y los propósitos que Dios tiene en tu vida. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La desobediencia nunca nos va a llevar a nada bueno. El caer encadenados de algún mal hábito, de algún pecado, nunca va a llevar a un buen fin. Amén. Trae siempre amargura a la vida de cualquiera que cae en esas prácticas. Amén. No nos va a permitir que alcancemos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Aparte de que va a atrasar lo que Dios estaba o quiere hacer en tu vida. Va a haber un atraso. Quizás Dios te quería mover rápidamente a otro nivel en tu vida financiera, emocional, espiritual, de ministerio, pero debido a que se apareció un pecado, un mal hábito, que comenzaste tú a reproducirlo, a volver a caer en eso repetitivamente, eso va a atrasar los planes que Dios tenía. Los va a retrasar por años. A veces hay gente que Dios los quería ya a un nivel más alto en sus ministerios, pero vino el pecado y te estancó, te tiró, te amarró, te ató, te esclavizó, y ese ministerio ya no pudo seguir prosperando. Pero en esta hora es el momento de soltar las cadenas y dejar todo ese pecado para que podamos correr. Dice la Escritura: por tanto, nosotros, teniendo en nuestro alrededor una gran nube de testigos, despojémonos, suéltelo, quítese ese traje de pecado y vístase la coraza de justicia. Póngase la armadura de Dios para luchar y vencer toda tentación. Amén. Esas cosas que traen pecado hiere a los que están a nuestro alrededor, trae destrucción, no solo a nosotros, porque a veces nosotros pensamos: pastor, déjeme, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, eso no le compete a más nadie, yo no hiero a más nadie con mi mal hábito, con
el pecado que estoy practicando, pero la realidad es que ningún pecado en nuestra vida viene solamente para afectarnos solo a nosotros. Ese pecado va a afectar a otros que están a tu alrededor. Va a afectar a tus hijos, a tu esposa, a tu compañero, a tu compañera, a tus padres. Va a traer una cadena, va a soltar una cadena de eventos que va a traer destrucción, no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor. Así que abandona el pecado, pídele perdón al Señor. Él te va a restaurar. Él te va a levantar, Él te va a perdonar si tan solo tú vienes a los pies de Cristo y le dices: Señor, reconozco que te he ofendido, ya no quiero más esta práctica porque está destruyendo los propósitos que tú tienes con mi vida. Si tú haces eso, el Señor te va a levantar, te levanta ahora mismo y hace de ti una nueva criatura. Si vamos otra vez a la lectura con la cual comenzamos. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Mire la condición emocional en la que estaba el pueblo de Israel, porque el salmista está describiendo estas cosas. Está describiendo la condición emocional que estaban pasando durante la cautividad. Y dice: acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Y yo puedo ver que el salmista, cuando estaba escribiendo esto, miraba el lugar de adoración. Miraba a las familias yendo a adorar a Dios, compartiendo en el parque, unidos, todos disfrutándolo. Y ahí se acordaban, y cuando se acordaban de todo eso, les traía nostalgia a su corazón. Y es probable que en estos momentos hay gente pasando por situaciones muy similares. Están en nostalgia, especialmente ahora que estamos muchos encerrados. No estamos con la misma libertad de salir a visitar a nuestros seres queridos, que quisiéramos estar con ellos todos los fines de semana y tener esas conversaciones amenas. Pero cuando nos acordamos decimos: oh, ya no estamos haciendo eso. Y dice que nos acordábamos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas, colgábamos nuestras arpas. Está hablando de unas personas que tenían instrumentos musicales. Eran probablemente aquellos que adoraban en el templo. Eran parte de las personas que tocaban durante las liturgias en la casa de Dios. Y ellos entonaban salmos, cantaban salmos, porque el libro de los salmos era el himnario del pueblo de Israel. Y los cantaban con sus instrumentos, arpas, címbalos, tenían instrumentos. Y estos, dice que habían colgado sus arpas en los árboles que habían ahí. Sobre los sauces, en medio de ellos colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Las personas que habían sido las que los habían llevado cautivos a Israel ahora le estaban diciendo: cántenos algo, queremos escuchar su cultura, queremos escuchar esos cánticos por los cuales ustedes eran conocidos, esos salmos alegres que llenaban de gozo a su comunidad, queremos escucharlos. Pero ellos decían: no podemos. ¿Cómo vamos a poder cantar cánticos a Jehová? ¿Cómo vamos a poder ahora en tierra extraña cantar? ¿Cómo vamos a poder nosotros mostrar gozo cuando lo que tenemos es tristeza? Y yo en esta hora te digo: no cuelgues tu arpa. Quizás has colgado tu instrumento. Quizás has colgado y echado a un lado ese ministerio que Dios te había dado. Has puesto en espera aquello que Dios tenía para tu vida, porque estás pasando una crisis, porque estás enfermo, porque hay crisis, tus hijos están enfermos, algún familiar, has perdido a alguien en tu familia y has caído en un estado de depresión o de tristeza por la soledad que sientes. Pero en esta hora rompemos todo eso y te decimos en el nombre de Jesús: ese es el tiempo de recuperar y de enfocarnos en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Podemos cantar, podemos adorar, podemos orar, podemos caminar, podemos predicar la palabra del Señor y nuestras vidas pueden volver otra vez a vivir, aún
que estemos pasando por crisis y estemos en tierra ajena. Tú que eres un migrante, que te has venido de tu país y has caído en nostalgia cuando piensas lo que hacías, lo que eras en tu país. Tenías reconocimiento por tu posición académica y ya no la tienes. Ahora pareciera que eres una persona común y corriente y allá te sentías elevado a una nueva posición. Pero quiero decirte que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres una persona de mucho valor y aquí puedes brillar. Pero para eso tienes que tomar el arpa que habías guardado. Sácala. Está llena de polvo. Y cuando hablo del arpa estoy hablando de algo como una analogía. Quizás sea una carrera que puedes retomarla aquí, donde estás, donde quiera que estés ahora mismo. Puedes retomarla y volver a alcanzar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Te invito a que demos gracias en esta hora. Y si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que vengas a los pies de Él. Hazle un espacio al Señor. Él quiere cambiarte, quiere transformarte y quiere que vuelvas otra vez a retomar los propósitos de Dios y ya no te dejes influenciar por las distracciones que el enemigo y las circunstancias quieren poner para que no alcances los propósitos de Dios en tu vida. Oramos y repite conmigo: Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora reconozco que te he ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas a mi vida. Límpiame, haz de mí una nueva criatura. Quiero recuperar los propósitos que tú tienes para mi vida, Señor. Ya no más distracciones, ya no más temor, ya no más vivir en el pasado, ya no más pecado. Desde hoy en adelante te voy a servir y voy a mirar hacia adelante donde estás tú, hacia arriba, Señor. Y en el nombre de Jesús, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias. Soy una persona nueva. Amén y amén. Si has hecho esa sencilla oración, quiero decirte que tú has venido a ser parte de la familia de la fe. Un hijo de Dios. Ya no solamente una creación de Dios, sino un hijo de Dios, porque Él pagó el precio para que tú seas parte de la familia del Señor. Y si tú mueres, el Señor te lleva a su presencia. Quiero decirte que busques una iglesia cerca de tu casa donde puedas congregarte y buscar más del Señor y poner tus habilidades al servicio de Dios. Y también habrán personas que te van a ayudar en el crecimiento espiritual. Si no tienes una iglesia y estás cerca de la ciudad de Patterson, te invitamos a que vengas a nuestra congregación en el 142 de Carroll Street en la ciudad de Patterson. Serás más que bienvenido y tú podrás experimentar el amor de Dios en nuestra comunidad de fe. Amén. Quiero orar para despedirnos de este servicio, para que tengas una semana bendecida. Para que esta semana sea una semana donde tú estés enfocado en las cosas que Dios tiene para tu vida y que no dejes que nada te distraiga, que nada te robe los propósitos que Dios tiene para ti. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por estos momentos que hemos tenido de adoración, Señor, a través de los cánticos, la palabra que hemos predicado, que caiga en terreno fértil. Señor, levanta a esas personas que habían desviado su mirada de ti. Ayúdales, Padre, a que mantengan un enfoque y que de hoy en adelante sean personas productivas, bendecidas, de bendición a su familia, Señor. Que se sientan bien con ellos mismos, pero contigo, Padre, primeramente. Y que también puedan, Dios mío, buscar la reconciliación con aquellas personas que han ofendido. Yo te doy gracias en esta tarde porque tú, Señor, quieres que mantengamos ese enfoque en ti, Señor, sobre todas las cosas. Gracias. Que esa semana sea una semana de bendición, que podamos tomar decisiones sabias en los negocios, en la vida emocional, Señor, en el ministerio, que seamos gente que decidimos sabiamente en todo lo que hacemos, que te pongamos a ti en primer lugar, Señor. Yo te pido estas cosas, Señor, pidiéndote también que traigas salud a aquellos que están enfermos, ahí donde están, un toque de sanidad conforme a tu palabra que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y yo te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga
Este fue su servidor, el pastor César Martínez, pastor de la Iglesia de Cristo Misionera Betel en la ciudad de Paterson, New Jersey. Y será hasta la próxima. Te invitamos a que te sigas conectando con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestro website www.idcmbetel.com. Ahí está toda la información acerca de nuestro ministerio. Esperamos que nos visites y que mantengas esa conexión con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.